Gracias y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hoy vamos a seguir con el capítulo 30 y los artículos de 5 al 8 para terminar este capítulo. Y se trata de la Cena del Señor. Vamos a orar. Señor, alabado sea tu glorioso nombre en el universo entero. Gracias por tu bondad de permitir estar hoy listos aquí para escuchar tu palabra. Que el Espíritu Santo sea nuestro sostén y que tu pueblo sea guiado por el Espíritu para el entendimiento de tu mensaje y que puedan percibir la obra de Jesucristo en la cruz para nuestra salvación y también para recibir el beneficio de vivir en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las preguntas para hoy tenemos que, la número 1, se transforman literalmente los elementos de la Cena del Señor, ¿es cuerpo y sangre? 2, ¿por qué es inaceptable la doctrina de transustanciación? 3, ¿cómo es recordado y recibido Cristo por medio de la observación de la Cena del Señor? A manera de introducción tenemos que en el estudio anterior estudiamos los artículos 2 al 4. Allí la Biblia dice que en la Cena del Señor no es ofrecido Cristo a su Padre para remisión de pecado, ni para vivos ni para muertos, sino que es solamente recordatorio de la muerte del Salvador Jesús. También que Cristo designó a los ministros para la administración de los elementos de pan y vino en esta ordenanza. Hoy vamos a estudiar los artículos del 5 al 8. Y vamos a leer el artículo 5 que dice: los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tiene tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdaderos y solamente pan y vino como era antes. El literal 1 del 5 dice que los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tiene tal relación con el crucificado que es un sentido verdadero. Aún en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Veamos entonces en la Biblia, busquemos entonces Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. Dice la palabra del Señor.
Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta ahí la palabra del Señor. Los elementos utilizados en la cena del Señor están definidos por un evento y acontecimiento previamente ocurrido: la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo por una causa trascendental para liberarnos de la ira de Dios, por el perdón de nuestros pecados y por nuestra salvación. Gracias a Él se cumplió la justicia de Dios. Estos elementos fueron apartados para el uso y ordenados por Cristo. Estos elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo, confirmado aquí en el versículo que acabamos de leer de Mateo 26 al 28. Busquemos en la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo que resaltamos en estos versículos que hemos leído, ambos, es que el cuerpo y la sangre de Cristo son representativos en los elementos ordenados por Cristo en la cena del Señor. El literal 2 del artículo 5. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como eran antes. Busquemos Mateo, capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta que el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor son figurativos, siempre son llamados por el nombre al que representan. El pan es llamado el cuerpo de Cristo y la copa es llamada la copa del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Pero esto no quiere decir literalmente que sea el cuerpo o la sangre. Siguen siendo su composición física, que es pan. Pan es pan y vino es vino. Tal cual como eran originalmente, siguen siendo igual. Busquemos 1 Corintios capítulo 11, versículos 26 al 28. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomando la cena del Señor indignamente, veamos el versículos 27 de Corintios 11 hasta el 28. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
En estos versículos vemos que los elementos del pan y del vino no cambian de su estado original, siguen siendo pan y vino, como lo decimos anteriormente. Veamos el artículo 6. Dice: la doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón hecha bajo la naturaleza de la ordenanza, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. La Iglesia Católica Romana adoptó esta doctrina, pero veamos el origen de esta doctrina. La transustanciación, para muchos este término es primera vez que lo escuchan y para otros ya lo han escuchado, pero se les ha olvidado porque muy poco se explica en las iglesias. La doctrina fue el resultado de 4 siglos de desarrollo, siendo definida como dogma o regla en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215, durante el pontificado de Inocencio III. El credo que entonces se adoptó, una revisión del apostólico y promulgado contra todas las herejías, forma el primer capítulo de los decretos y a veces denominado el cuarto símbolo. Declara lo siguiente: hay verdaderamente una iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie se salva, en la que el mismo sacerdote es a la vez sacrificio, Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre están verdaderamente contenidos en el sacramento del altar, bajo las especies de pan y vino, siendo el pan transustanciado en el cuerpo y el vino en la sangre por el poder divino. Palabras más, palabras menos, de lo que hemos leído es que el pan se convierte en carne y el vino en sangre por la forma de la consagración que hace el sacerdote. Fue una adopción de una regla después de 1200 años de la muerte de Cristo por la Iglesia Católica Romana. ¿Y cómo se hacía antes de esta fecha? ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, esta doctrina es rechazada por las Escrituras. Veamos Mateo 26, versículo 26 al 29. Hoy vamos a estar viendo mucho estos versículos porque en cierta parte te especifica las palabras o los elementos y el sentido de lo que es los elementos de la cena del Señor. Leemos entonces Mateo 26, de 26 al 29. Dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí la lectura. Como Cristo dice, este es mi cuerpo. No se puede tomar literalmente porque Él estaba vivo con su cuerpo y carne completo. Esas palabras son figurativas. Si se toma literalmente esta palabra, contradice la Biblia con respecto a la persona de Cristo. El cuerpo humano de Cristo ya no está físicamente ni presente. Busquemos Hechos 9, Hechos 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí la Biblia nos dice que Cristo ascendió al cielo. Su humanidad terminó ese día cuando ascendió a los cielos. No podemos decir que cada vez que celebramos la cena del Señor estamos comiendo su cuerpo y su sangre, porque ya Él no está presente. 1 Corintios 11, 24 al 26. Dice la palabra: y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comiese este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como Cristo dice que la mesa del Señor es un recordatorio de su muerte y es un memorial, y nos manda a hacer todas las veces esta cena hasta que Él venga. Así que en estos versículos se repite varias veces que dice: hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Cada vez que coméis, dice, anunciáis la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando recordamos a alguien, lo hacemos porque ya Él no está presente. Por eso que dice en memoria. En memoria de mí es recordando su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Ahora veamos el artículo 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan internamente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose especialmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presente en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales.
Veamos el literal 1. Los que reciben dignamente esta ordenanza. La cena del Señor se debe recibir de manera aprobada y con debida preparación por los creyentes de cada iglesia local. Veamos 1 Corintios capítulo 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Participar de la cena del Señor dignamente es atribuir a la acción de Cristo todo su valor. Su obra redentora es suficiente para presentarse ante el Dios Santo. Es acudir confiado plenamente en su perdón, en misericordia y poder de restaurar, de fortalecer, de sanar al pecador. Que usted tiene una íntima relación con Dios mediante Cristo el Salvador. Es usted internamente por fe que está confiado en que Jesucristo le ha salvado. Veamos el literal 2. Participando externamente de los elementos visibles, también participan internamente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Busquemos nuestra Biblia Juan, capítulo 6, versículo 29, el versículo 35 y el versículo 47 al 58. Dice el 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él me ha enviado. 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sigamos leyendo del 47 al 58. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que en él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo que darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Los miembros de la iglesia creyente tienen que participar en la cena del Señor de una manera adecuada. De esta manera se alimentan espiritualmente de Cristo y reciben todos los beneficios de ser salvos. Reciben la vida eterna por
reconocer que Cristo murió por el pago de los pecados y ahora son libres, acepta a Dios. El ser salvo significa que no sufrirán la muerte espiritual, sino que pasarán a gozo eterno con Dios y Jesucristo. Veamos el literal 3. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presente en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Busquemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En la ordenanza de la cena del Señor, el pan no es la carne de Cristo. El vino no es la sangre de Cristo. Es poner nuestra fe en su muerte, en que Él completó toda la misión que su Padre le encomendó para liberarnos de la maldición del pecado, de estar completamente confiados que cuando pasemos de este mundo mundano, llegamos victoriosos a la presencia del Padre eterno, a disfrutar de su gloria, que vamos a encontrarnos con Cristo cara a cara. Veamos el literal 1 del artículo 8. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son, por lo tanto, indignos de la mesa del Señor y, mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Busquemos Mateo 7, 6. Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis los santos a los perros. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La Biblia es dura con el inconverso, igual que la confesión le llama ignorantes en el Evangelio. Una persona que no conoce el Evangelio no conoce a Cristo, no entiende qué es participar en la cena del Señor, no entiende cuál es el beneficio. Tomar los elementos de la cena del Señor es como echarle las perlas a los cerdos que no le ven el valor y le van a pisotear. Cualquiera que tome la cena del Señor la está tomando indignamente y en vez de tener beneficio tienen juicio para muerte. Cometen un terrible pecado el inconverso que tome la cena del Señor. Literal 2 del artículo 8. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Busquemos 1 Corintios capítulo 11, versículos 20 al 22 y del 27 al 34. Dice la palabra: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y beba indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinémonos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunís para juicio. Las demás cosas os pondré en orden cuando yo fuere. En la mesa del Señor también hay responsabilidades por quien administra los elementos. Los ministros no pueden celebrar la cena del Señor abiertamente a todos, porque si reciben a los inconversos, también reciben represión de parte del Señor. También la iglesia tiene el derecho de guardar la mesa del Señor. Pueden admitir o rechazar quién puede o no participar. Ahora pueden comprender por qué los pastores siempre, antes de ministrar la cena del Señor, hacen la advertencia que solo pueden tomar la cena los miembros de la iglesia y aquellas visitas probados previamente por el cuerpo pastoral, porque así lo establece la palabra de Dios. No ministrar la cena del Señor a las personas indignas e inconversos. Eso significa cuidar la iglesia. Y todos estamos sometidos a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. La aplicación para este estudio, tenemos primero que los elementos externos son separados para la ordenanza de la cena del Señor, representan la crucifixión de Cristo en términos figurativos que son el cuerpo y la sangre. 2. El pan y el vino, elementos separados y ordenados por Cristo para representar su cuerpo y sangre, no tienen ninguna transformación. Sigue siendo pan, sigue siendo vino en su estado original. 3. La doctrina de la Iglesia Católica Romana adoptó la transustanciación, que sostiene que el pan y el vino se convierten en carne y sangre mediante la consagración. Esto es rechazado bíblicamente, es repugnante. 4. Los que participan dignamente de la cena del Señor reciben los beneficios de la muerte de Cristo, la salvación. 5. Los ministros y la iglesia tienen el derecho de guardar quienes admitir o no en la participación de la cena del Señor. Porque si reciben inconverso en la cena, tanto el que toma la cena como el que ministra reciben juicio de Dios. Oremos. Señor, grande es tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta enseñanza recibida de tu palabra santa. Permite, Señor, que nuestro corazón esté presto para someternos en obediencia a tu santo nombre y cumplir, Señor, con las ordenanzas de la cena que tú has instituido, Padre. Que podamos guardar la iglesia, que podamos guardar, Señor, todas estas ordenanzas de una manera correcta, Padre. Gracias por la salvación que nos has otorgado por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la providencia de esta semana, por la salud espiritual recibida. Padre, oramos también por los hermanos que están sin trabajo.
para que el Señor abra las puertas y puedan llevar el sustento a sus hogares. Padre, también te rogamos por los enfermos que les des fuerza, fortaleza, confianza, Señor, en tu poder sanador, Señor. Fortalécelo, Padre eterno. Bendito sea tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.